Tenemos Europa solo para nosotros. Todos somos humanos modernos. Pero cuando llegamos a esta tierra por primera vez, ya estaba ocupada por nuestros parientes, los neandertales. Solíamos pensar que al ser mucho más avanzados los aniquilamos. Pero podríamos estar equivocados. En realidad, éramos tan similares que posiblemente nos cruzamos con ellos y compartimos nuestro ADN. La antigua teoría no se sostiene. Tenemos que contar una nueva historia sobre los neandertales y los humanos modernos. El poder de la genética es tal que te obliga a replantearte tus ideas. Los neandertales tienen mala reputación. Se piensa que eran estúpidos, pero no es así. Entonces, ¿por qué nosotros prosperamos y ellos se extinguieron? Esta es la historia de nuestros antepasados y de cómo se extendieron por todos los continentes del mundo. ¿Cuál fue el secreto de su éxito? Su historia es nuestra historia. Europa del Este hace 40.000 años. Dos jóvenes salen de caza. Son tan inteligentes como cualquier cazador moderno. Pero son vulnerables al ser unos recién llegados en estas frías tierras del norte. Estos son los primeros humanos modernos de los que se tienen constancia en Europa. $40.000 años más tarde, sus restos han aparecido en los bosques de Rumanía. En Pestera Suoase, la cueva de los huesos. Fueron excavados por el arqueólogo portugués João Silao. En 2002, unos espeleólogos rumanos encontraron una nueva cámara dentro de la cueva. Era el sueño de cualquier arqueólogo. Pero llegar a ella era una pesadilla. La gente habla de arqueología extrema. A menudo pienso que hay dos tipos de arqueología, la de Hollywood y la real. Y la real es esto. Cada día, Silao y su equipo tenían que sumergirse en un río subterráneo. Descender hasta la zona más profunda de la cueva. Y arrastrarse por grietas increíblemente estrechas. Pasamos a duras penas. Y cuando llegas a la cámara y miras a tu alrededor, está llena de huesos de osos por todas partes. Es impresionante. Obviamente, era un lugar al que los osos prehistóricos venían a hibernar. Los arqueólogos comenzaron a catalogar cada hueso. La temperatura es de unos 12 grados, la humedad es del 100%, y te caen gotas encima constantemente, así que no es agradable. Estos huesos de aquí... A las 2 semanas, encontraron algo que no eran huesos de oso. Eso de ahí parece humano. Sí. ¿Qué otra cosa podría ser? De repente, un día encontramos el occipital, la parte posterior de un cráneo.
Todos hemos leído sobre la evolución humana, pero una cosa es leer sobre ella y otra muy diferente es tener la prueba en tus manos. Era el cráneo de un adolescente que vivió hace 40.000 años. Cerca encontraron la mandíbula de otro adulto joven del mismo periodo. ¿Cómo habían llegado estos huesos a la cueva? No había señales de que los cuerpos hubieran sido arrastrados por un oso. Pero tampoco había señales de que la cueva hubiera sido utilizada como hogar por gente prehistórica. No encontramos nada, ni objetos, ni carbón, ni ninguna otra pista. Así que concluimos que en esta cueva no vivía gente y tampoco enterraban a sus fallecidos aquí. El agua debió arrastrarlos a esta cámara. Silao tiene una intrigante explicación de lo que piensa que sucedió. Imaginad a dos cazadores, un joven adulto y un chico al final de su adolescencia, que salen a cazar a las montañas. De repente les surge un problema, una tormenta, por ejemplo. Tienen un accidente, caen y mueren. A continuación, la nieve cubre los cuerpos, se congelan y se quedan allí. Los carroñeros no se los comen, sus cuerpos se quedan conservados bajo la nieve. Pasa el invierno, llega la primavera y la nieve se derrite. Con el deshielo se forman grandes torrentes de agua que arrastran consigo cualquier cosa que ha estado atrapada en la nieve, hasta las muchas dolinas que hay en esta meseta. Así fue como los cuerpos acabaron en la cueva. Y han permanecido aquí miles y miles de años hasta que llegamos y los encontramos. Estos desafortunados cazadores murieron hace 40.000 años. Y son los humanos modernos, Homo sapiens, más antiguos hallados en Europa. Pero no fueron los primeros humanos en establecerse aquí. En 1856 se descubrió un extraño esqueleto en Alemania, en el Valle de Neander. Pasó a conocerse como Neandertal. Era más robusto que los humanos modernos, con el tórax más ancho y unos tendones súper fuertes. Los neandertales nos han fascinado desde entonces. Al principio fueron tachados de salvajes, simples hombres de las cavernas. Pero ahora sabemos mucho más. El cráneo neandertal es bastante grande. La cresta orbitonasal es muy pronunciada y se arquea mucho más alrededor de las órbitas. La nariz es bastante sobresaliente, con una abertura nasal muy grande. No solo la cara es grande, también el neurocráneo, y ello se debe a que el cerebro de los neandertales es más grande que el del humano moderno. Es algo sorprendente, porque los neandertales tienen mala reputación. Se piensa que eran estúpidos, pero no es así. Esto no quiere decir que tuvieran las mismas funciones cognitivas que nosotros, pero eran muy similares en muchos aspectos. En el árbol genealógico humano, los neandertales son nuestros parientes más cercanos. Hace medio millón de años, sus antepasados eran los mismos que los nuestros. Pero salieron de África antes, hacia Europa y Asia Central. Allí se adaptaron a un clima más frío y evolucionaron hacia una especie diferente. No a Homo sapiens como nosotros, sino a Homo neanderthalensis. Neandertales. La Europa glaciar era su hogar. Y vivían en pequeños grupos dedicados principalmente a cazar.
Pero ¿qué pasó cuando los humanos modernos aparecieron hace 40.000 años? ¿Qué hicimos con los neandertales? Durante mucho tiempo se pensaba que éramos tan superiores que simplemente los arrasamos. ¿Pero fue eso lo que realmente sucedió? Los restos que encontró Joao Silao en Rumanía cuentan una historia diferente. Tienen las características de un humano moderno. La cara pequeña y vertical. Y el mentón sobresaliente que apareció por primera vez en África hace 200.000 años. Pero no todo es lo que parece. Si observamos este cráneo, vemos que es de un humano moderno. Pero si lo examinamos con atención, vemos rasgos que no son propios de un humano moderno. Por ejemplo, el hueso frontal se inclina hacia atrás de forma muy pronunciada. La dentadura también es muy extraña. El primer molar es más pequeño que el segundo es más pequeño que el tercero. Estas no son características propias de un humano moderno. Sin embargo, sí se dan en los neandertales. En lugar de acabar con los neandertales, Silao cree que nos apareamos con ellos. Y los dos pueblos se cruzaron. Somos nosotros quienes hacemos la distinción entre neandertales y humanos modernos. Ellos no sabían que eran neandertales o humanos modernos. Tenemos que pensar en lo que sería lógico en un contexto así. Las personas tienen sexo, se aparean. Es un impulso básico de la naturaleza humana. Según Silao, el cráneo es un híbrido humano. Parte moderno, parte neandertal. Hasta hace poco, se pensaba que la idea de que dos especies humanas distintas se cruzaran e hibridaran era imposible, una herejía científica. Pero eso ha cambiado gracias al ADN. El Instituto Max Planck es líder en el estudio de ADN antiguo. En el 2010 fueron los primeros en descifrar el código genético de un neandertal. El primer reto fue encontrar un hueso que aún conservara material genético legible después de 38.000 años en una cueva. A continuación, secuenciaron el ADN analizando cada fragmento. Fue como tratar de leer un libro roto en millones de pedazos. El proyecto fue dirigido por el genetista sueco Evante Pavo. Imaginad que lo que hay en esta bolsa es el ADN extraído de un hueso de neandertal. La información que tenemos es comparable a un diccionario completamente triturado. Además, no se trata de un único diccionario. También hay diccionarios de otros idiomas aquí mezclados que contienen los genomas de bacterias y hongos que han vivido en el hueso durante decenas de miles de años. Así que nuestro reto es intentar encontrar las partes que se corresponden al genoma neandertal entre los millones y millones de partes que no nos interesan. Nos enfrentamos
no solo a una mezcla de diferentes genomas. Además, los fragmentos son muy pequeños y van disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Y para complicarlo aún más, están modificados químicamente, lo que podríamos ilustrar así. Imaginad tener que descifrar millones de fragmentos tan degradados que son apenas legibles. Y luego, usarlos para reconstruir un diccionario completo. Parece una tarea imposible, pero ese es el trabajo que hicieron Pavo y su equipo con el genoma neandertal. Tenían algo a su favor. Debido a que los neandertales son nuestros parientes, su genoma debía ser increíblemente similar al nuestro. Debía estar escrito en más o menos el mismo idioma. Lo que hacíamos era comparar estos diminutos fragmentos de ADN del hueso neandertal con el genoma de los humanos actuales. Y esperábamos ver solo pequeñas diferencias. Porque los neandertales están estrechamente relacionados con los humanos actuales. 10 veces más que un chimpancé, por ejemplo. Siguiendo con la analogía del diccionario, para nosotros existían las mismas diferencias que entre el inglés americano y el inglés británico, por ejemplo, que es muy similar, pero tiene pequeñas diferencias en la pronunciación de las palabras. Son estas discrepancias sutiles las que marcan la diferencia genética entre los neandertales y los humanos modernos. Los secuenciadores tardaron 2 años y medio en seleccionar y clasificar todos los fragmentos y construir una secuencia completa. Pero cuando el trabajo estuvo finalizado, tenían ante sí el primer genoma de un ser humano extinto. Una de las primeras preguntas que nos planteamos fue, ¿qué sucedió cuando los humanos modernos salieron de África y se encontraron con los neandertales? ¿Se aparearon con ellos o no? Compararon el genoma neandertal con el de humanos modernos de todo el mundo. Y descubrieron un patrón muy interesante. En África no encontraron pruebas de hibridación. Pero en el resto del mundo sí hallaron un rastro de genes neandertales. Entre el 1 y el 3% de nuestro ADN es heredado de los neandertales. Cuando empezamos a ver los resultados, mi postura era bastante escéptica. Pero el poder de la genética es tal que te mira directamente a la cara y te obliga a replantearte tus ideas. Según la genética, el cruce ocurrió en Oriente Próximo. Hace unos 55.000 años, los humanos modernos se expandieron hacia el norte, saliendo de África. Al mismo tiempo, los neandertales eran empujados hacia el sur por una ola de frío en Europa. Los dos tipos de humanos estaban destinados a encontrarse. Y aquí se aparearon y se cruzaron. Las pruebas genéticas socavan la visión tradicional de los primeros hombres de Europa. Si se cruzaron, los dos tipos de humanos no podían ser tan diferentes. Durante un siglo y medio, los científicos han ido estudiando las pruebas halladas en Europa, tratando de entender por qué los neandertales parecían tan diferentes de nosotros. Asumieron que los humanos modernos eran superiores a los neandertales y que por lo tanto no hubo posibilidad alguna de interactuar entre ellos.
Ahora la genética demuestra que ese es un concepto erróneo, que estos dos tipos de humanos se cruzaron entre sí. Y eso puede cambiarlo todo. Tenemos que encontrar el modo de encajar a los neandertales en nuestra historia. Son como cartas de una baraja diferente, parecidos, pero diferentes. El problema es que, si intentamos ponerlos en este castillo, podría derrumbarse. Como antropólogo, eso es lo que me parece. La antigua teoría no se sostiene. Tenemos que contar una nueva historia sobre neandertales y humanos modernos. Una historia de interacción. La nueva historia comienza aquí, en el sur de Francia, con un descubrimiento que sugiere que los seres humanos modernos llegaron a Europa mucho antes de lo que pensábamos. Esta es la cueva de Mandran. El arqueólogo Ludovic Slimak lleva 10 años excavando aquí. La cueva de Mandran fue descubierta recientemente y la preservación de los restos es excepcional. Los métodos arqueológicos modernos desarrollados aquí nos dan una imagen muy precisa de la vida de los diferentes grupos humanos que llegaron a la cueva de Mandran. A medida que excavaban, descubrieron una serie de artefactos en una capa de sedimentos de 50.000 años de antigüedad. Debajo de la capa gris, en el centro, se puede ver una especie de arena amarilla. Esa capa ha revelado algo sorprendente que nunca se había visto en Europa. En esta capa había más de 1000 fragmentos diminutos de pedernal. Este es un triángulo perfecto. Solo tiene 1 centímetro de largo. Y esta punta tiene una fractura, seguramente como resultado de su uso como arma. Sabemos que existen piezas como esta en las tribus indígenas actuales, pero siempre son impulsadas por un arco, lo que significa que estos son puntas de flecha. El arco y la flecha es un arma asociada exclusivamente a los humanos modernos. ¿Significa esto que ya estaban en Francia hace 50.000 años? ¿10.000 años antes de los hallados en Rumanía? Slimak quiere asegurarse de que los objetos son realmente puntas de flecha, por lo que se dispone a replicarlos. El tipo de punta encontrada en Mandran requiere un nivel muy alto de habilidad y mucha experiencia para su fabricación. No se trata de golpear una piedra contra otra. Se trata de estar en sintonía con esa piedra. Debía haber muy pocos artesanos con capacidad para hacerlas. Vamos a cortar pequeñas lascas para dar al bloque una forma triangular perfecta. Así tendrá una forma idéntica a la que encontramos en la cueva de Mandran. Para completar la prueba necesita disparar las puntas de flecha y ver si se fracturan del mismo modo que las halladas en la cueva. Eso requiere de un arquero experto y de una presa adecuada.
Cuidado con la cabeza, que no se muevan las flechas. De acuerdo. Es mejor que la pongamos acostada. Aquí, ya la veo. Está aquí. Mira. Perfecta. Se ve aquí una marca de 2 milímetros. Una fractura. Sí, se ve. Bien. Una buena pieza. Estupendo. Este es exactamente el tipo de fractura que tenemos en las puntas de nuestro estrato arqueológico, lo que apunta al uso del arco y la flecha. Es fantástico. Puesto que quienes hacían las puntas de flecha eran los seres humanos modernos, Slimak cree que estuvieron aquí hace 50.000 años. Actualmente el Ródano es una importante vía de transporte. Barcos, trenes y coches siguen su curso para ir desde el Mediterráneo al norte. Y seguramente era la misma ruta que se seguía en el pasado. Imagino grandes manadas de caballos y bisontes subiendo desde el Mediterráneo. Debió ser un gran recurso para los cazadores de esta zona hace 50.000 años. Pero los humanos modernos no eran los únicos que usaban este territorio de caza. Lo que intriga a los arqueólogos es que las puntas de flechas se encontraron en una capa intercalada entre otras capas llenas de artefactos fabricados por neandertales. Basándose en restos de hollín de la misma capa de sedimentos, el espacio de tiempo entre ambos momentos es increíblemente corto. Analizando el estrato de hollín, podemos ver el tiempo transcurrido entre dos ocupaciones diferentes de la cueva de Mandrán. Por ello sabemos que entre la gente que hizo las herramientas neandertales en esta cueva y la gente que hizo arcos y flechas, pasó muy poco tiempo. Posiblemente una estación o dos. La imagen resultante es la de un grupo de humanos modernos que vivieron en el Valle del Ródano hace 50.000 años. Aparecen aquí antes que en cualquier otro lugar de Europa. Usaban arcos y flechas para cazar a sus presas. Pero no se quedaron mucho tiempo. Por alguna razón siguieron adelante para no regresar hasta miles de años después. Y en cuestión de meses o semanas, los neandertales volvieron. No hay indicios de confrontación. Es como si dos tipos de humanos hubieran entrado y salido de ese territorio como iguales. Puede que los neandertales no hicieran puntas de flecha. Pero en la misma época, fabricaban herramientas tan ingeniosas como las de los humanos modernos. A unos 500 kilómetros del Ródano, en el abrigo rocoso de Abri Peironi, el arqueólogo Shannon McFerron encontró parte de un hueso. Es un pequeño fragmento de costilla con esta punta pulida y curvada, que creo que es el extremo roto de una herramienta de hueso. Al estudiarla bajo el microscopio vemos pequeños surcos, pequeñas estrías que muestran la dirección de uso, demuestran que se frotaba contra algo. Mientras McFerron estudiaba el posible uso de estas herramientas óseas, se dio cuenta de que los trabajadores del cuero utilizaban algo similar hoy en día. Delphine Bio es fabricante de sillas de montar y trabaja de manera tradicional. Reconoce la herramienta inmediatamente. Es un alisador. Este es más pequeño, pero es igual.
¿Estás usando los bordes de la herramienta? Sí, sí. Cierra todos los poros de la piel para volverla impermeable. Ahora están cerrados. Si le ponemos un poco de aceite, penetra a más profundidad. ¿Por qué usar hueso y no madera? Se puede hacer con madera o con metal, pero el metal araña la piel con más facilidad. Existe el riesgo de dañar el cuero y la madera se desgasta, a diferencia del hueso, que es indestructible. Hace 50.000 años, esto es lo que hacían los neandertales. Usar un hueso de costilla como alisador para que sus pieles fueran impermeables. Una respuesta creativa a las condiciones húmedas y frías de la Europa de la glaciación. Demuestra por parte de los neandertales una gran habilidad para resolver un problema que les permitía procesar mejor sus pieles. Lo que encuentro más fascinante es que se trata de un puente que salva esa distancia de 50.000 años entre nosotros y ellos. Una misma herramienta se ha utilizado a lo largo de todo este tiempo. Joao Silao piensa que los neandertales tenían capacidades más allá de la fabricación de herramientas. Tenían también un marcado sentido de la estética. Eran capaces de pensar simbólicamente. Y usaban conchas para mezclar pigmentos naturales. Esto tiene varias explicaciones posibles. Una de ellas es que pintaron la concha para darle un color diferente del original. La otra es que usaron la concha como recipiente de pintura corporal o de maquillaje. En las sociedades que carecen de carnés de identidad o pasaportes, la pintura corporal y la ornamentación personal son una forma de transmitir información acerca de quién eres. Es una manera de transmitir un mensaje sobre uno mismo, la tribu a la que pertenece, si está participando en una cacería. En cierto modo, se trata de un comportamiento típico del humano moderno. Y como también lo hemos documentado entre los neandertales, la conclusión es que estos eran modernos también. Esa sería mi conclusión. ¿De qué más eran capaces los neandertales? ¿Qué otras semejanzas tenían con nosotros? Jean-Jacques Soublin es experto en una era arqueológica conocida como Châtel-Perroniense, correspondiente a los primeros días del contacto. Esto es un diente de zorro perforado por aquí. Suponemos que formaba parte de un collar o también pudo servir de adorno de una prenda de ropa, por ejemplo. Es un hallazgo muy revelador, porque se empleó el mismo tipo de técnica que usan los cazadores-recolectores incluso hoy en día. Los arqueólogos siempre han atribuido la joyería a los humanos modernos. Pero cuando descubrieron los dientes, las personas que fabricaron estos artefactos resultaron ser neandertales. Los dientes de los estratos châtel-perronienses están rodeados de restos y dentaduras neandertales. Aquí podemos ver la diferencia entre el incisivo superior de un neandertal y el incisivo superior de un humano moderno. Hay una gran diferencia de tamaño, pero también de forma. Los incisivos neandertales tienen forma de pala. Son diferentes de los incisivos de los humanos modernos.
Si los neandertales fabricaron algunos de los primeros collares en Europa, ¿qué nos dice eso de ellos y de sus habilidades? Durante décadas, la ciencia se ha preguntado si los neandertales podían o no podían hacer este tipo de cosas para saber si su cognición era como la nuestra. Y los hallazgos arqueológicos han puesto de manifiesto que eran más que capaces de hacer estas cosas. Lo sabemos porque las hemos encontrado. Parece que los neandertales no eran los brutos estúpidos que pensábamos. Aislados en Europa durante decenas de miles de años, habían desarrollado su propia cultura, a la par de la de sus parientes, los humanos modernos. Pero durante todo ese tiempo, los humanos modernos continuaron saliendo de África, extendiéndose a través de Oriente Próximo y Europa. El cambio estaba llegando. En el estrato chatelperroniense, los arqueólogos encuentran un tipo de punta de la lanza fabricada por neandertales increíblemente similar a las puntas hechas en la misma época por humanos modernos. Es como si los neandertales estuvieran copiando el diseño. Es posible que no conocieran a la gente que hacía las originales. Tan solo era necesario que encontraran una punta de lanza deshecha para que averiguasen el modo de reproducirla. Parece que hacían el mismo tipo de objeto, pero con su propia tecnología. Así que el producto final es prácticamente igual, pero el método de producción es diferente. Copiar una tecnología sin un manual de instrucciones es una señal de inteligencia. Pero también significó el comienzo del fin para los neandertales. Intentaban ponerse al día. Su cultura se transformó con la presencia de los humanos modernos. Hay quien argumenta que los neandertales inventaron este tipo de objetos, independientemente de los humanos modernos. Pero resulta sospechoso que lo hicieran en el mismo momento en el que los humanos modernos se trasladaron a Europa. Algo similar ocurrió hace 400 años, cuando los europeos introdujeron los caballos en Norteamérica. Los nativos se dieron cuenta de lo útiles que eran estos animales y aprendieron a montarlos sin que los europeos les enseñaran. La idea se extendió tan rápida y eficazmente que los caballos se convirtieron en el centro de la cultura de los indios. Pero a pesar de su capacidad para adaptarse a una nueva cultura, no podían seguir su ritmo. Abrumados por el gran número de europeos que se trasladaban a sus tierras. En la Europa prehistórica, los neandertales se enfrentaron al mismo destino. Abrumados por la propagación de los humanos modernos. Al principio, los neandertales y los humanos modernos pudieron ser socios igualitarios. Compartían el paisaje, la tecnología y genes. Si imaginamos esta baraja como humanos modernos y esta como neandertales, ambos grupos eran básicamente iguales. Aunque las neandertales sean de color azul, la diferencia era mínima. Al mezclarlas, esto fue lo que sucedió en Europa. Y la mezcla resultante de las poblaciones es bastante buena. Hay muchas cartas normales y algunas azules. Pero en algún momento el equilibrio de poder cambió. Los neandertales quedaron atrapados en Europa, mientras que los humanos modernos siguieron extendiéndose por África y Asia, y una oleada tras otra llegaba a Europa. Al hacerlo, cada vez se mezclaban más, como las cartas de estas barajas. Y el resultado final es una población casi uniforme de humanos modernos, con solo un poco de presencia neandertal.
Eso significa que los neandertales fueron superados en número y absorbidos por la población humana moderna, genética, fisiológica y culturalmente. Una de las rutas clave en Europa era el río Danubio. Fluye hasta el Mar Negro, desde la actual Alemania, a través de Europa del Este. A 1.600 kilómetros de su desembocadura, pasa por la región de Suabia. En los últimos tiempos, el río ha cambiado de curso. Pero hace 40.000 años, esto era el Valle del Danubio. Era el hogar de una nueva oleada de humanos modernos que se propagaban por toda Europa. Vivían en cuevas de piedra caliza, como esta de Hohlefels. El arqueólogo Nick Conard lleva 17 años trabajando aquí, dirigiendo las excavaciones y explorando la historia humana de esta cueva. ¿Qué hay, Jane? ¿Más pequeños tesoros? ¿Has encontrado huesos de pájaro o solo carbón? Unas piezas muy pequeñas. Ha encontrado artefactos hechos por neandertales y humanos modernos, pero nunca de la misma fecha. Hay una diferencia de 2000 años entre el último neandertal y el primer humano moderno. Una pregunta fascinante es, ¿qué pasó cuando los humanos modernos llegaron? Esperábamos que los humanos modernos y los neandertales se hubieran encontrado aquí, pero ese no fue el caso. Al estudiar los estratos más profundos, observamos que los neandertales vivieron aquí durante muchos miles de años. Pero cuando llegaron los humanos modernos, la cueva estaba vacía. Pero, ¿por qué los neandertales no estaban aquí cuando llegaron los humanos modernos? Conard cree que para cuando los humanos modernos llegaron a Suabia, los dos tipos de humanos seguían trayectorias muy diferentes. A juzgar por los artefactos que hacían, los humanos modernos habían dado un gran salto evolutivo. La Venus de Hohlefels se hizo entre 35.000 y 40.000 años atrás. Es la escultura más antigua de un cuerpo humano que se ha hallado en el mundo. Es interesante ver lo que hay representado y lo ausente. Destaca la ausencia de la cabeza. En vez de ello, tiene un anillo que demuestra que tal vez se utilizase como adorno o colgado del cuello. Lo que sí están presentes son las características sexuales. El triángulo púbico y la vulva están profundamente tallados, lo que demuestra la importancia que tenían para ellos los genitales. Los pechos son sobredimensionados, lo que también se corresponde con la idea de la fertilidad y la reproducción. Podemos imaginar que después de pasar meses encerrados, tratando de sobrevivir al largo invierno, llegaba la primavera. La hierba crecía y los animales salían de sus refugios. La alegría que nos proporciona a nosotros el final del invierno no debe ser nada comparado con lo que debían sentir estas personas al salir de la cueva tras tantos meses. Esa idea de conexión entre las personas, la reproducción humana y la reproducción animal, es lo que representa esta estatuilla. En cuevas vecinas, los arqueólogos han encontrado otras figuras, talladas en marfil de mamut. Animales que poblaron este paisaje durante la glaciación. Son algunos de los objetos de arte más exquisitos jamás creados.
las joyas de la corona de la arqueología europea. Una de las figuras más intrigantes no es ni animal ni humano, sino ambas cosas. Con 28 centímetros de alto, el hombre león de Hohenstein-Stadel se considera algún tipo de icono religioso. Un tótem chamánico. Pero no es el único. Una versión en miniatura de la misma figura se encontró en Hohlefels a 50 kilómetros de distancia. Lo más destacable de los hombres león es que, a pesar de su diferencia de tamaño, son la misma cosa. Una combinación de un león y un ser humano en dos valles diferentes. Cuando se halló el segundo, quedó muy claro que esto formaba parte de su sistema de creencias. Y demuestra que había interacción entre estas personas y una red social, que tenían la misma cultura y que probablemente hablaban el mismo idioma. Tal vez intercambiaban parejas y había lazos económicos. Vivían cerca y mantenían un contacto frecuente. Los arqueólogos de Hohlefels también han encontrado una flauta de hueso. Fabricada hace 35.000 años, es uno de los instrumentos musicales más antiguos del mundo. Los mejores huesos para hacer flautas son los de aves de gran tamaño, buitres, águilas o cisnes, por ejemplo. Mide lo mismo que un antebrazo. Y el primer paso para hacer una flauta es cortar los extremos de las articulaciones. Wolfheim es experto en paleorreconstrucciones. Y ha calculado que a un hombre prehistórico le habría llevado unas 4 horas hacer una flauta de hueso. Cabría preguntarse por qué la gente dedicaba tanto esfuerzo a la fabricación de instrumentos musicales. Pero para mí la respuesta es obvia. La música es el pegamento que mantiene unida a una sociedad. Si vives durante mucho tiempo en un pequeño espacio con mucha gente, se producen agresiones y hay más tensión. Y la mejor forma de relajarse es haciendo música. La pregunta es, ¿cómo sonaba la flauta? Jimi Hendrix lo hacía mejor, pero esta es mi interpretación del himno estadounidense para vosotros. Gracias. Una vez que los humanos modernos abrieron una ruta a través del corredor del Danubio, su población siguió creciendo. África era como una bomba impulsora de la que cada vez salía más gente hacia Europa. La zona central, entre las capas de hielo y las montañas, era la más habitada. Se convirtió en una de las áreas con mayor densidad de población del mundo prehistórico. Un centro de conexiones sociales. El arte fue clave para esta expansión, permitiendo a las personas compartir una cultura de creencias, para forjar su propia identidad y proclamarse diferentes. Por el contrario, no hay evidencias en Suabia de que los neandertales hicieran ningún tipo de arte complejo o música. ¿No eran capaces de tales cosas? ¿O no las necesitaban? Cada vez había menos neandertales que vivían en grupos más pequeños y menos móviles. Nunca establecieron las redes sociales que resultaron la clave de la expansión de los humanos modernos en Europa.
El número de personas con las que un neandertal interactuaba a lo largo de su vida ascendía a 12 o 10, mientras que en el caso de los humanos modernos eran varios cientos. Los humanos modernos tenían una enorme riqueza de objetos, figurillas, instrumentos musicales, adornos que usaban para identificarse y comunicarse entre sí. Los neandertales no necesitaban eso y cuando se encontraron con ellos tuvieron problemas para adaptarse. Desde que los neandertales fueron descubiertos hace más de 150 años, los científicos han estado tratando de averiguar qué les sucedió. ¿Por qué desaparecieron? Solíamos pensar que fueron aniquilados por los humanos modernos. Pero es posible que simplemente fueran superados en número. No hubo un gran momento de extinción. En cambio, fueron asimilados gradualmente por nosotros, los humanos modernos. La población neandertal era muy pequeña, unos pocos miles de personas a nivel continental. Los humanos modernos fueron capaces de reproducirse más rápido y con más éxito que los neandertales. Tal vez fuera algo relacionado con su cultura, pero sin duda eso marcó la diferencia. Los neandertales no tuvieron ninguna oportunidad. Cuando los neandertales dejaron de existir como una especie diferente, dos pueblos se convirtieron en uno. Pero los genes neandertales continúan viviendo en nuestro ADN. Una vez vivimos en un mundo con todo tipo de seres humanos. Neandertales, homínidos de Denisova, alguna otra especie de África, pero todos han desaparecido y somos los únicos que quedan. Hemos ganado. Fuimos mejores relacionándonos, creando redes sociales y viviendo en grupo. Son cosas que se alimentan unas de otras. Al vivir en grupos mayores, se establecen más relaciones y la gente tiende a ser más creativa. Es un proceso exponencial. Y todo ello nos llevó hasta aquí, a nuestro complejo mundo moderno. Este es el resultado final de esas semillas sembradas por los primeros pueblos que abandonaron África y colonizaron todos los continentes del mundo. El Homo sapiens, la única especie humana del planeta ahora. Puede que no fuésemos mucho más inteligentes que otros humanos, pero éramos más numerosos, más sociales, más cultos. Absorbimos sus genes y moldeamos nuestro mundo. Los 7.000 millones de humanos actuales somos la prueba viviente. Todos somos hijos de los primeros hombres.